la clase pasada, ¿cuál vimos? Yahvé, ¿verdad? Que es el nombre por excelencia de Dios, ¿verdad? Nombre de Dios. Hoy vamos a ver, y vamos a ver si alcanzamos a ver los nombres, pero vamos a ver ahorita Elohim. H-I-M, Elohim, todo junto. Elohim, o Elohim, en español sería Elohim, en inglés sería Elohim, ¿verdad? Pero como quieran pronunciarlo, no importa. Eso es lo de menos, porque no sabemos la pronunciación, pero bueno. Elohim o Elohim, ¿verdad? Es el nombre que aparece también muchas veces en la palabra de Dios. Puede aparecer en su nombre simple, Eloa, o en un nombre más simple que es él, ¿verdad? Él, Eloa o Elohim, ¿sí? Elohim es plural, Eloa y él es singular. ¿Amén? Lo van anotando ahí para que no se les olvide. En la cita que leímos de Génesis 1, dice: en el principio Elohim creó el cielo y la tierra. Lo que se tradujo ahí como Dios, ¿verdad?, es Elohim, ¿sí? Es esta palabra Elohim, que es un O. O. Este no es un nombre propio de Dios, es un nombre apelativo de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no es un nombre propio de Dios? Porque este nombre, lo vamos a ver, es utilizado en la misma escritura y en escrituras de otras religiones babilónicas, fenicias, ¿verdad? Es utilizado esta palabra, Elohim, ¿sí? Inclusive dentro de la palabra vamos a encontrar que se puede aplicar a un rey, a un juez, a alguien que está en autoridad, y lo vamos a ir viendo, Elohim. Por eso no es un nombre propio de Dios, es un apelativo, ¿amén? Que lo utilizamos para definir su raíz, que puede provenir del arameo o del hebreo ul, ¿verdad? Pero la realidad es algo incierta. Hay dos raíces que se pueden derivar de este nombre, y una se puede significar el fuerte, o la otra el temido o el digno de tener temor. Son dos raíces que ahí está, y ha habido debate de cuál de las dos sería la precisa traducción de Elohim. Pero la realidad, yo creo y pienso que las dos son acertadas, ¿sí? Que precisamente Dios escogió esta parte, este apelativo, para que entendamos que Él es el fuerte y el digno de ser temido. Amén. Amén. Porque la fortaleza de Dios, la omnipotencia de Dios, también nos debe apelar a que debemos de tener un temor de ese Dios que es tan poderoso, ¿sí? Entonces yo creo esa parte, ¿sí? Eloah, E-L-O-H, este nombre en la Biblia aparece en los pasajes poéticos, ¿verdad? Como es cantar, bueno, cantar no aparece, pero como es los salmos, Eloah, aparece mucho, y él lo vamos a encontrar en diversas partes de la escritura. Eloah o Elohim aparece 2000 veces en la Biblia, 2000 veces en la escritura, o sea, bastantes veces. Obvio, no más que el de Yahvé, ¿verdad? Yahvé, ¿cuántas veces apareció, dijimos? A ver, échenle cabecita. Más de 1000, dicen. No. de 2000. ¿Quién dijo? ¿Cómo dijo, hermana? No, le estoy preguntando a Víctor porque dice que él sabe. A ver, Víctor. A ver, Víctor, ¿cuántos son? ¿Que 3.706? 6.000? No, así. ¿Cuántas, Víctor? 6.000 dice. Exacto, Víctor, pero te faltó 6.800. Dice que sí, que 6.800. Ah, eso dijo. A ver, bien, Víctor. De Víctor, bravo, Víctor. Está muy cómodo allá, pero está escuchando. Ok, 6.000 es el nombre que más aparece de Dios en toda la Biblia, por eso es el nombre por excelencia de Dios. No hay otro nombre que aparezca tantas veces en la Escritura, y ese sí es el nombre propio y excelente de Dios. Amén. Entonces, pero de ahí podríamos decir que Elohim le sigue con 2000 veces. Amén. Este nombre, amados hermanos, ¿verdad?
Vamos a Génesis capítulo 31, versículo 42 y 53. Ajá. Si el Dios de mis padres, Dios de Abraham y Señor de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Y el 53, por favor. El Dios de Abraham y el Dios de Nacor juzguen de nosotros, el Dios de sus padres. Y Jacob juró por aquel a quien tenía Isaac su padre. Amén. Entonces ahí las veces que aparece Dios, ¿verdad? Es Elohim o Elohim. Amén. Entonces sería Elohim, ¿verdad? Entonces nosotros podemos saber esta parte. Entonces dijimos que esto significa el que es digno de ser reverenciado y temido, el que es fuerte, ¿verdad? Y digno de ser reverenciado y temido. Vamos al Salmo 85:15. Salmo 85, versículo 15. 86, perdón, es 86. Salmo 86, versículo 15. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento a la ira, y grande en misericordia y verdad. Amén, ¿verdad? Mas tú, Señor. Amén. Ahora, esto vamos a compararlo con Éxodo 34, 5, 7. Éxodo capítulo 34, versículos 5 al 7. Y el Señor descendió en la nube y estuvo allí con él, mientras éste invocaba el nombre del Señor. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Amén. Entonces, si nosotros vemos en Éxodo 34, 5, 7, es muy parecido al Salmo 85, 15. Nos hablan de la misericordia, ¿verdad? Y dan una característica muy especial. La diferencia es que en Éxodo 34 se utiliza Yahvé y en el Salmo 86, 15 se utiliza Elohim. ¿Ok? Entonces, Elohim también implica eso, misericordia, ¿verdad? Inclusive recordemos que los judíos, en lugar de pronunciar Yahvé, elegían o Adonai, que es el otro nombre que si a ver si llegamos a verlo, y o Elohim, ¿verdad? Eran los nombres que aparecían en lugar de la pronunciación de Yahvé, porque vimos la exageración, ¿verdad? Que ellos utilizaron de Levítico 24, ¿sí? Entonces, amado hermano, este verbo Elohim, que es el plural, actualmente los teólogos modernos están diciendo que este nombre no implica Trinidad, aunque en la historia de la Iglesia siempre se ha utilizado, ¿verdad?, como una referencia a la Trinidad. Lo que pasa que rabís judíos que se han dedicado a esta cosa del hebreo antiguo, ¿verdad?, ellos son los que han dicho que Elohim no implica Trinidad, sino plenitud, por eso está en plural, ¿sí? Plenitud, ¿sí? La plenitud de la majestad, la plenitud del poder, ¿sí? Ellos son los que están poniendo esto, y algunos, ¿verdad?, como Dietrich, no Dietrich Walker, el alemán, otro Dietrich anterior, ¿verdad?, él fue uno de los que empezó esto junto con Buxton, ¿sí?, a decir que este nombre no implicaba la Trinidad, porque de 1599 para atrás todos los teólogos decían que sí implicaba la Trinidad. Entonces, ¿quién tendrá la razón? Aunque es difícil, hermanos, definir la verdad, porque si estuve estudiando varios libros y todo, y unos están a favor y otros están del otro lado, es difícil definirlo. No lo podemos utilizar esto como cuando vamos a debatir con alguien por la Trinidad, ¿verdad? No utilicen esto como porque es difícil la raíz. Pero vamos a ver el por qué sí, poco a poco, por qué sí está implicándose la Trinidad. ¿Amén? Amén. Vamos, por favor, aquí tenemos una cita, nos dice Dios.
Estoy haciendo un resumen del resumen, para ver si podemos abarcar el de Adonai. ¿Sí? La Biblia inicia con la asertividad. Inicia ¿con cuál? Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. En el principio Elohim creó los cielos y la tierra. La doctrina de la Trinidad es una doctrina fundamental dentro de la iglesia cristiana, dentro del cristianismo, ¿verdad? Y dentro de la Biblia, indudablemente, que es aclarada en una forma total en la Escritura. Nosotros podemos encontrarla en el Antiguo Testamento, pero de forma un poco oculta. Pero cuando vamos al Nuevo Testamento, nosotros se nos aclara el Antiguo Testamento. ¿Amén? ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento es la realidad, ¿verdad? Y el Antiguo Testamento es la sombra de lo que iba a venir. ¿Amén? Entonces, si nosotros entendemos que la Trinidad siempre ha estado en la Escritura, Dios tiene que revelarse mediante sus nombres en base a esto. Por eso es que los teólogos antiguos y varios teólogos modernos, entre ellos John MacArthur, ¿verdad?, definen que Elohim sí implica la Trinidad, aunque para poderlo verlo bien tenemos que ir a entender plenamente el Nuevo Testamento para ver que Elohim sí implica la Trinidad. ¿Amén? Amén. Entonces, si Dios está hablando de la Trinidad, tiene que verse en sus nombres. Amén. Tiene que verse en sus nombres. Entonces, nosotros vamos a ir, por favor, a Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, que señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces dijo Elohim: hagamos. Y ahí está implicada una pluralidad de personas. Entonces dijo Elohim: hagamos. Amén. Al hombre conforme a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y luego el versículo 27, por favor. Creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Luego vemos, ¿verdad? Elohim, hagamos. Elohim, y luego en singular, creó, como si fuera una sola persona. Amén. Entonces nosotros vemos la pluralidad y la unidad en Elohim, ¿sí? La pluralidad y la unidad del ser de Dios. Y lo vamos a ir viendo con más citas bíblicas. La Trinidad está implícita en la creación. Vamos a ver por qué ahí se implica la Trinidad. Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2. Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2. Síguele, Víctor. Nada más que acércate, Víctor, si vas a leer, porque si vas a estar allá no va a haber oportunidad de leer. Véngase para acá y rápido. El 2, el 2. Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2. Amén. Entonces vemos aquí dos. Uno en el versículo 1 y el Espíritu de Dios que se está moviendo sobre la faz de las aguas. Ahora vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 16. Que ha llegado Colosenses capítulo 1, versículo 16. 16. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Amén. Y ahí está hablando de Cristo. Entonces, Elohim, el Espíritu Santo, Cristo, están involucrados en la creación de todo el mundo. Por lo tanto, Elohim está involucrando la Trinidad, como lo vemos, como lo manejaban los antiguos teólogos, ¿verdad? Y unos teólogos conservadores, ¿verdad? Varios como John MacArthur, Schaffer
y otros versos. Amén. Entonces, amado hermano, nosotros tenemos que entender esta parte. Salmo número 100, versículo 3. Salmo 103. Reconocer que Jehová es Dios, Él lo hizo, y nosotros, a nosotros mismos, pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Amén. Reconocer que Elohim es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Amén. Entonces, amados hermanos, nosotros estamos viendo aquí que la enseñanza bíblica también nos está refiriendo a que hay una Trinidad en Elohim. Amén. Inclusive en Juan 1, a ver si no estoy equivocado, Juan, ese no lo traía, pero ahorita se me vino, Juan capítulo 1, versículo 3 y 4. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén. En Él Entonces, estaba hay... la vida, y la vida era la luz de los hombres. Amén. Gracias, hermano. Entonces ahí está otra referencia, ¿verdad? Todo fue creado por Jesús. Pero si yo veo Juan 1:1, veo que hay otra personalidad aparte de Jesús, ¿verdad? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Entonces, el verbo y Dios, hay otra persona, pero luego también dice, y el verbo era Dios. Amén. Entonces, ese verbo creó. Entonces, estamos viendo que realmente, ¿y qué estoy haciendo con esto? Tratando de mostrar que Elohim realmente implica la Trinidad. Amén. Que no es una palabra, podemos tomarla así como una palabra que significa plenitud de majestad, pero aquí en Génesis 1:1 está hablando de que el Dios trino en el cual nosotros creemos, ¿verdad? Creó todas las cosas. Amén. Creó todo lo que hay actualmente. ¿Sí? Nada nuevo, dice la palabra de Dios, hay debajo del sol. Inclusive el Evangelio, recordemos que el Evangelio está desde dónde, hermanos. ¿Dónde? Desde Génesis. Desde Génesis. El Evangelio está en el Antiguo Testamento. No era algo oculto, era algo que está desde el Antiguo Testamento. Si mal no recuerdo, nada más para apoyarlo, por favor, Romanos capítulo 1, versículos 2 y 3. Que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Amén, ¿verdad? Entonces, Dios a través de los profetas estaba anunciando este evangelio que vendría, de que Cristo vendría a morir por los pecadores. Amén. Amén. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que ver. Vamos a Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Deuteronomio 6:4. Alguien que lo haya leído. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amén. ¿Verdad? Oye Israel, Yahvé, nuestro Elohim. Yahvé, uno es. ¿Sí? Jehová nuestro Dios, Jehová, uno es. Y aquí hay algo importante que nosotros tenemos que ver. Para la palabra uno, el hebreo que se utiliza es Eat. E-H-A-T-H. Eat. Amén. O Ehat, si quieren pronunciar la H como una J. ¿Verdad? Pero nosotros tenemos que ver que la principal característica de esta palabra, y digo principal porque también hay otra función que tiene, la principal característica es definir una pluralidad en unidad, o una unidad que contiene una pluralidad. Amén. Por ejemplo, cuando Dios creó a Adán y Eva, ¿qué dijo? Y los dos serán Eat carne. Entonces, nosotros vamos a ver esa parte que está diciendo la Escritura. Entonces, Eat simboliza algo que está en plural, que conforma una sola unidad. Por ejemplo, en Génesis 1, cuando Dios dice, fue la tarde y la mañana,
un día. Head, ¿verdad? Y está utilizándose esa palabra que es la que comúnmente en la Biblia se utiliza para este tipo de razones. Hay otra palabra hebrea que es Yahat, y esa sí singularizaría una unidad absoluta, ¿sí? O sea, sin composición. El Espíritu Santo, yo creo, hermanos, que el Espíritu Santo puso por eso esta palabra Head, porque recordemos que toda la Escritura es inspirada por Dios. Entonces, lo que está simbolizando Deuteronomio 6:4, que dice Yahweh, nuestro Elohim, Yahweh, uno, está simbolizando que Dios, esa esencia, nosotros adoramos a un solo Dios, pero que a la vez son tres personas. Amén. Un Dios en tres personas. Por eso decía que está contenido ahí. Y como en Deuteronomio 6:4 está Elohim, Jehová nuestro Dios. Como es plural, a veces se va a traducir dioses. ¿Amén? Pero lo que está simbolizando aquí Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, es la pluralidad de las personas en Dios. Amén. Por eso nosotros creemos en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Amén. Entonces nosotros vemos, hermanos, la construcción de esta palabra en todo el Antiguo Testamento. Génesis 3:5, por favor. Sabe Dios, sabe Elohim, que el día que comas de este fruto serás como Elohim. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos, amados hermanos, que ver esta parte. Vayamos por favor a Job 1:6. Un día, cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, y Satanás vino también entre ellos. Amén, ¿no? Entonces, dentro de algunos parámetros de los teólogos, creen que Elohim también se puede aplicar a los ángeles, ¿no? Como dioses. Pero no es así, hermanos, y lo vamos a ir viendo poquito a poquito. Igual en Job 2:1 nos habla lo mismo, ¿no? No lo vamos a leer para evitar tiempo. Vamos a Isaías 43:6. Iré al norte, da acá, y al sur no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Amén. Mis hijos y mis hijas, ¿verdad? Entonces, porque a veces el apelativo hijos, algunos se lo adjudican a los ángeles, pero no siempre es así. También se adjudica a la nación de Israel. Amén. Amén. Entonces nosotros vemos, amados hermanos, Isaías 14:14. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ajá. Y ese es el engaño de Satanás, ¿verdad? Satanás se enormeció en su corazón cuando dijo, seré semejante al Altísimo. ¿Y cómo fue el engaño con Eva? Seréis como Elohim. ¿Qué quería ser Satanás? Ser como Elohim, ser el fuerte, ser el digno de ser temido. Amén. Entonces, esta era la cuestión de Satanás. Vamos por favor, y ya para entrar, Salmo 138, versículo 1. Salmo 138, 1. Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. Amén. Aquí, ¿verdad? Delante de los dioses. Y por eso leímos lo de los hijos de Dios. Porque aquí la Septuaginta, que es la traducción que los judíos hicieron del hebreo al griego,
¿verdad? Ella hace un comentario de que aquí se refiere a los ángeles. Investigando, ¿verdad? Varios comentaristas dicen que no, que en sí es una mala traducción, que aquí lo que David estaba queriendo decir, o el salmista estaba queriendo decir, es delante de Dios, porque la palabra ahí es Elohim, y delante de Dios, como en el Salmo 5:7, por favor. Pero como las hojas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. 5:7. 5:7, por favor. Que lo lea otro, porque están leyendo los mismos, por favor. Mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Amén. ¿Verdad? Y entonces, si nosotros vemos con el salmo que leímos anteriormente, está haciendo referencia hacia él. Amén. Entonces le hago la aclaración, ¿verdad? Porque ahí la correcta traducción tendría que ser Dios, aunque este no es error de los traductores, es error que viene desde la Septuaginta. Amén. Entonces, háganle ahí una anotación a su Biblia si tienen o algo, para que se acuerden de esta parte. Delante de Dios, ¿verdad? Te adoraré. Y entonces está hablando que hay otra persona, ¿sí? Delante de los dioses te adoraré. Si nosotros traducimos Elohim en el sentido de Dios, ¿qué está diciendo? Delante de Dios te adoraré. ¿Qué quiere decir? Que hay al menos dos. Amén. O sea, otra vez, la Trinidad. La Trinidad. Es como cuando Jesús dijo a los fariseos, ¿se acuerdan? Que lo tentaron y Jesús les dijo, ok, les voy a responder, pero ustedes respóndanme esto, lo que les voy a decir ahorita. ¿Por qué David le llama al Mesías Señor? Cuando dijo el Señor a mí Señor. ¿verdad? ¿Y qué hicieron los fariseos? ¿Le contestaron? No. Le dijeron, no te vamos a contestar. Entonces Jesús les dijo, yo tampoco te voy a contestar a ustedes. Porque reunieron precisamente esa expresión, porque ellos en su mente habían creído que Dios solo era uno, ¿verdad? Entonces Jesús los confrontó con esta detalle y por eso no quisieron responder, porque ellos bien sabían que estaba ese texto que les causaba conflicto, ¿verdad? Y no quisieron apremiarlo, ¿sí? Entonces, amados hermanos, nosotros vemos que Elohim está involucrando todo esto. ¿Qué significa Elohim? Dios. No, esa es la traducción. Fuerte, temido. El fuerte, el digno de ser temido. Amén. Estoy brincándome un poco aquí quise poner historia, pero quiero resumirlo porque quiero llegar a Adonai, que es la que me interesa. Así que Elohim es el primer nombre que se adjudica a Dios, ¿verdad? Es el primer nombre que se adjudica a Dios. Salmo 95:3. Salmo 95:3. Es que vamos, ¿qué falta de leer? Jehová es muy grande, es grande sobre todos los dioses. Amén. ¿Verdad? Porque Jehová es que ¿sobre quién? Y ahí la palabra Dios y ahí sí está correctamente traducida. Correctamente traducida. Ahí sí está correctamente traducida. Por eso les decía que no es un nombre propio de Dios Elohim, es un nombre apelativo. Y que también utilizaron los babilonios, los fenicios, ¿verdad? Y los semitas. ¿Quiénes son los semitas? ¿Quiénes son los semitas, hermanos? Los descendientes de Sem.
Los descendientes de Sem. Amén, hermano. Amén. ¿No? Los descendientes. ¿Y quién fue Sem? Hijo de Noé. Amén. Entonces, por eso ese está grabado desde ahí. También se utiliza Elohim en hombres. Vamos a Génesis 33:10. Perdón, esa cita está errónea. No es en hombre, es en gobernadores y jueces. Salmo 82:6. Salmo 82:6. Salmo 82:6. Yo dije, vosotros sois dioses, todos vosotros hijos de la luz. Amén. Yo dije, vosotros sois Elohim. Ahí está en el hebreo. Elohim. Vosotros sois Elohim. Y es una correcta traducción porque Jesús la utiliza en Juan. Vayamos a Juan, capítulo 10, versículo 34. Jesús respondió, no está escrito en vuestra ley, yo te dije, soy dioses. Listado. Entonces, Jesús se está refiriendo a las personas. ¿Por qué? ¿Por qué creen que se está refiriendo ahí a personas? O sea, ¿por qué la Biblia le da Elohim a estas personas, a los gobernadores y jueces? Por su cargo. Ahí va, por su cargo, exacto. ¿Qué hace ese cargo? Autoridad. Ser temido. Por ser temidos y fallas, amén, ¿verdad? ¿Eh? Sí, sí. Reyes, porque eran reyes. Pero más por la autoridad y porque son dignos de ser temidos si hacemos algo mal, como dice Pablo en Romanos, ¿verdad? Que la autoridad trae la espada, porque si haces algo mal, sácatelas, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos esa parte, hermanos. Por esa atribución que Dios les da de gobernar y de ejercer autoridad y de ejercer la justicia, es que la Biblia les pone ahí Elohim. Por eso repito, no es un nombre propio de Dios, es un nombre apelativo. Amén. Entonces nosotros lo vemos, amados hermanos, mediante esta parte. ¿Alguna duda con Elohim? ¿No? ¿Ninguna duda? Entramos con el nombre de Adonai. Adón o Adonai. Adón o Adonai. ¿Qué quiere decir? Señor. Adón o Adonai, ¿qué quiere decir? Señor. En el Nuevo Testamento, cuando se tradujo la Biblia, el Antiguo Testamento al hebreo en la Septuaginta, Adonai se tradujo al griego por Kyrios o Kurios, ¿verdad? Que es precisamente el adjetivo que se le aplica a Cristo. Jesús es Señor, Jesús es Kurios o Kyrios. ¿Amén? Entonces nosotros vemos este nombre de Adonai, que significa Señor. ¿Se acuerdan cuando vimos el nombre de excelencia de Dios Yahvé, que los judíos no querían pronunciarlo y en lugar de eso lo sustituían por Elohim o Adonai? Amén. Adonai, Señor. ¿Sí? Implica majestad, implica reino, implica soberanía, pero al ser sustituido o al ser el nombre sustituto de Yahvé, lleva implícito misericordia y gracia. Misericordia y gracia. Amén. Este nombre también es apelativo de Dios. No es nombre propio de Dios. El nombre propio de Dios, ¿cuál es? Yahvé. ¿Por qué es apelativo? Porque vamos a encontrar esta misma palabra aplicándose a hombres.
Vayamos por favor a Génesis capítulo 24, versículos 9, 10 y 12. Ahora sí. Ahora ti, ya se fue Víctor, ya le voy a decir ahora sí. Génesis 24, 9, 10 y 12. El siervo puso la mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este asunto. Entonces el siervo tomó Dios 10 camellos de entre los camellos de su señor y partió con toda clase de bienes de su señor en su mano, y se levantó y fue a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, e hizo arrodillar a los camellos fuera de la ciudad junto al pozo de agua, al atardecer, a la hora en que las mujeres salen por agua. Amén. 9, 10 y 12, ¿verdad? El 12, pastor. ¿Cuánto es 12? ¿Cuánto es 12? Dijo, oh Señor, Dios de mi señor Abraham, te ruego que me des éxito hoy y que tengas misericordia de mí, de mi señor Abraham. Okay. Ahí todas las veces que aparece la palabra Señor, todas es Adonai. Y a veces está apareciendo para Dios y otras veces para Abraham. ¿Verdad? Entonces, por eso les digo, hermanos, que no es un nombre propio de Dios, es un apelativo de Dios. En el sentido de que Abraham, ¿verdad?, tenía el dominio, el señorío, la autoridad sobre su siervo, ¿verdad? Bueno, aquí hay un hecho curioso, mejor no lo explico, porque es un hecho, era una, bueno, les voy a decir aquí, era una tradición de aquellos tiempos. Cuando dice que metió su mano, es que agarró aquellas partes. Así era una promesa en los tiempos de Abraham. Cuando dos hombres hacían una promesa, hacían ese tipo de detalles. Entonces, porque se los van a decir en algún momento, ¿verdad? Entonces eso es algo que nos cuesta trabajo decirlo, pero así era en aquellos tiempos, ¿verdad? Así era en aquellos tiempos. Dice que metió su mano por abajo, ¿verdad? Y hizo la promesa, agarró, podríamos decirlo, este tipo. Entonces, hermanos, nosotros estamos viendo entonces que es así. Vamos también a Génesis 18, 12. Perdón, pastor. Génesis 18, 12. Gracias. Sí, bueno,